¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando fantástico el día de hoy, chicos, porque miren, hoy toca hablar de lo que es los puntos necesarios para aplicar el bug del PvP. Ya saben que esta temporada fue técnicamente especial, ya que le aplicaron pues una semana y media más de duración. Tenemos un mutante exclusivo, algunas recompensas canjeadas y muchas cositas, chicos, que obviamente muchos entran en la duda de cómo, o muchos me han preguntado si esta temporada será diferente. Pues obviamente iba a ser diferente porque claro, ya al punto de que tú le metes una semana y media más de duración, sabes que todo va a cambiar, y más si metes todavía un exclusivo como recompensa, que es el Animus de Irrealidad, un mutante de aniversario de hace varios años, doble galáctico. Y bueno, amigos, hoy vamos a mostrarles la lista de puntos, pero también aclararemos varias cosas. Primero que todo, este es un video recordatorio más que todo para mostrarles la lista de puntos de cuándo abrir en este PvP. No voy a explicar cómo funciona el bug del PvP porque ya tengo un video dedicado a ello. Si quieren ver el video más que todo para comprender y entender cómo es que funciona y sucede este bug, pues les recomiendo al 1000% ver ese video, pues para que tengan una idea, amigos. Así es. Varios detalles, chicos, disculpen porque esto será largo, porque tengo que explicar varias cosas, porque claro, cuando les muestre la lista de puntos van a quedar totalmente dementes, se van a volver dimentio. ¿Por qué, chicos? Porque aquí les va un dato. Esta temporada es la más alta en la historia del videojuego. Y ojo, no me refiero que el top 1 hizo 88 millones de puntos o algo así por el estilo, no. Sino me refiero al porcentajes. Que el Inmortal ha sido el más alto de la historia del videojuego. La Liga de Élite, obviamente la Liga de Expertos. Todas esas ligas han superado el récord que han tenido antes, pues por bastante. Solamente para darles este dato, Inmortal siempre ha tenido un promedio de 15.000 puntos. Obviamente, antes de que se perdieran tantos jugadores, los farmeros aumentaran, que eso ya lo explicaré al final del video, las razones. Este PvP, chicos, aumentó un porcentaje total de Inmortal en un 340%. No, chicos, no es que haya aumentado el doble, que sería el 100%, ni el triple, 200%. No, chicos, el PvP, la Liga Inmortal, aumentó un 340%. Así que ya se imaginarán la cantidad de puntos en la que está. Y bueno, chicos, también la Liga de Élite obviamente no aumentó tanto, porque la de la Élite pues ya es más de casuales. El Inmortal es de los farmeros ahora mismo en la situación actual del videojuego. La Liga de Élite aumentó un 150%. Así que los números van a tener un video bastante técnico y bastante matemático. Obviamente les daré una explicación después. Primero que todo, seré breve. Ya saben cuáles son los requisitos para aplicar el bug del PvP. Obviamente superar los 50 ataques. Cuando termina la temporada de la que quieres hacer el bug, las fechas que se cuentan obviamente son de la temporada siguiente. O sea, ahorita tú haces esta del Animus y la temporada siguiente, por ejemplo, no sé, viene Aubrea Mutantula. En esa temporada de la Aubrea Mutantula es en el que tú aplicas el tiempo que te voy a mostrar. Así que, chicos, empezamos primero para los puntos para obtener todas las recompensas, o sea, los puntos para obtener ese Animus de Irrealidad. Y ahí, chicos, primero que todo, antes de mostrar, consejo, les recuerdo, consejo no, punto. Todas las fechas que les voy a mostrar es para que abran a partir de las 10 de la noche, que no se los olviden, no importa de qué país tú eres, a partir de las 10 de la noche de ese día. Recuérdelo. Bueno, excepto si sales de LATAM y estás en Europa, pues ya allí pues técnicamente hagan el cálculo de las 10 de la noche de LATAM y súmenle pues las 6 horas. Creo que hay que sumarle 6 horas. Aquí está la lista de puntos, chicos. Primeros 3 días. Sí, amigos, demencia total. Si quieres obtener
todo directamente aplicando el bug del PvP el mismo lunes por la noche. Tienes que tener por encima de 43.000 puntos. Dirán, Manu, ¿qué? ¿Estás demente? Pues no, no estoy demente, chicos. Para tú entrar en Inmortal esta temporada es a partir de 61.000 puntos. Así que no es ninguna demencia total. Todo esto que he aplicado para esta lista de puntos es matemática y estadística pura. Vengo y agarro lo del promedio de las temporadas anteriores, saco el porcentaje y ese porcentaje lo aplico a este límite de Inmortal de esta temporada. Cualquier cosa pueden hacer ustedes también los cálculos diferenciales de porcentaje de cada temporada del promedio que había antes al de ahora. Para que no digan, Manu, no, te lo estás inventando, no. Estoy aplicando matemática, pero chicos, súper importante, tienen que escuchar lo que digo al final. Para el día martes, si quieres obtener todo, pues abrirán después de las noches a partir de 35.000 puntos. Día miércoles, los de 30.500 en adelante. Luego, si pasamos a la misma primera parte, porque todavía estamos en la primera semana, día jueves los de 25.500 en adelante. Día viernes, obviamente todo por la noche, 21.500 puntos a partir de ellos. Por eso el más, porque max significa que más de esa cantidad de puntos, o sea, ahí o más adelante. Un poco obvio. Día sábado los de 19.500. Día domingo los de 17.000 puntos. Este es para finalizar la primera semana de espera de la siguiente temporada. Ahora, segunda semana, amigos, tenemos lo que es el lunes, pues a los de a partir de 15.000 puntos. El día martes 12.800 puntos en adelante. Día miércoles 12.200 puntos en adelante, amigos. Y para ir avanzando ya en la parte final de la segunda semana, jueves a partir de 11.600, día viernes a partir los de 11.000 puntos y obviamente sábado o domingo, que lo preferible sería esperar hasta el domingo última hora, los de 10.500 puntos. Dirán, Manu, ¿me estás queriendo decir que el mínimo para esta temporada son 10.500 puntos? Efectivamente, amigos, efectivamente, 10.500 puntos, obviamente en el ámbito matemático. Ya ahora les explicaré otro punto. Porque les recuerdo que el bug del PvP funciona más que todo como un exploit. Entonces, ¿qué pasa? Que esta temporada ha quedado así de alta, pues obviamente ya saben que por varias razones. Primero, cada vez hay más farmeros y cada vez literal las personas que solamente juegan PvP actualmente son farmeros. Segundo, obviamente porque hay más farmeros, porque el juego ha venido en una decadencia increíble, falta de jugadores por caídas de Android, de iOS, hackeos, obviamente la falta de contenido en el videojuego, las caídas con Facebook. El juego viene en una caída de jugadores tremenda y literal los únicos pues que se la mantienen jugando o de las que se la mantienen ahí en esa parte en el PvP son solamente los que farmean. Así que mientras ellos sigan subiendo una cantidad exagerada de puntos, ese 1% en el PvP pues obviamente va a pasar como lo que ha sucedido ahora. Entonces se han juntado esos puntos, se han juntado la falta de jugadores, se ha juntado que los que mayormente hay son farmeros y el tercer punto es que pues el PvP, si tú le das más tiempo, obviamente los farmeros van a aprovechar más de ello. Entonces cuando pasamos de tener una temporada del PvP normalita al inicio del año de un promedio de 14.000 o 15.000 puntos, perdón, 15.000 o 16.000 puntos de Inmortal, a los últimos 2 meses a tener ya como 23.000 de Inmortal, ahora por la cara tenemos un Inmortal de 61.000 puntos. Simplemente les aclaro esto, chicos, porque quiero que vean la diferencia matemática y lo repito, y no quiero que vean de que yo estoy mencionando números al azar, sino que me estoy basando en la matemática en todo lo que puedo. Entonces, ¿en qué infiere los datos que yo les estoy diciendo? Que esto a la vez afecta al exploit del PvP, porque claro, si la mayor persona son farmeros, esto implica
que esto a la vez puede disminuir. O sea, ojo, mi lista es simplemente un promedio matemático sacado y una guía para ustedes. Pero obviamente esto puede disminuir. Obviamente no disminuirá lo del lunes o lo del martes o el miércoles tal vez. Pero a partir del jueves, pues a lo mejor, como les dije, pueden ser 25.000. Puede que ya para el jueves sean 15.000 o sean 17, o sea, entre 15 y 20.000. Día viernes que dije 21.000 pueden llegar a ser ya esos 15.000, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque obviamente es el inmortal, el 1% el que está muy alto. ¿Qué pasa? Que obviamente también hay jugadores, la mayoría que están en élite, que esos van a esperar la máxima cantidad posible. Entonces ahí es donde entra en acción mi primer video, donde explico cómo funciona el bug del PvP. Que no es un bug, sino un exploit. Así que yo les dejo la lista. Igualmente pueden unirse a mi servidor de Discord y estar atentos de cuando se avance la lista de puntos, cuando ya se pueda abrir para obtener todo. Ahora, pues para aquellos curiosos que dicen, bueno Manu, está imposible ir por el Animus de Irrealidad, ahora solamente quiero ir por el oro. Bueno, también les hice la lista para ello, aplicando pues la matemática, chicos. Así que directamente les mostraré las imágenes. Aquí como ven, en la primera semana de espera, pues tenemos que para obtener el oro solamente, pues les recuerdo, aquí también aplica lo de después de las 10 de la noche. Siempre lo va a aplicar. Lunes, los que hicieron 14.000 puntos en adelante. Día martes, los que hicieron 11.500 puntos en adelante. Día miércoles, a partir de 10.000 puntos. En la segunda imagen, 8.500 para el día jueves. A partir de ello, día viernes, 7.000 puntos. Sábado, 6.500 en adelante. Primer domingo, obviamente, 5.500. Ya empezamos con la segunda semana, sería el segundo lunes a partir de 5.000 puntos, martes 4.500, miércoles más 4.000, jueves 3.800 puntos. Y en la segunda y parte final de la segunda semana, valga la redundancia, día viernes a partir de 3.600 puntos, sábado 3.500 y día domingo 3.300 puntos. Así que bueno amigos, aquí tienen la guía de qué días abrir según su cantidad de puntos. Sé que muchos de ustedes no estarán contentos, dirán que será imposible a llegar al Animus de Irrealidad, lo cual simplemente les recomiendo esperar. Si tienen obviamente menos de 10.000 puntos, no significa que se vayan a perder el mutante, pero tampoco se los va a asegurar. Así que simplemente tienen que tomar en cuenta de que si tienen esa cantidad o menos, pues les toca esperar al último día por las últimas horas a ver si tienen suerte o simplemente olvidarse del Animus de Irrealidad. Y aquí es donde vuelvo a repetir, ¿por qué ocurre esto? Pues chicos, como lo he dicho, el juego viene en decadencia, viene de una pérdida de jugadores increíbles, donde la mayoría de las personas pues ya ni siquiera tocan el PP. Primero, falta de jugadores por caídas de Android, iOS, hackeos, caídas de Facebook, una descuido del videojuego, falta de contenido. Obviamente el juego ya perdió increíblemente una cantidad de jugadores de lo que tenía del inicio del año. Yo creo que fue una brutalidad. No tengo el cálculo exacto porque obviamente no soy parte del equipo del videojuego, pero eso es algo obvio y notorio. Segundo, sacaron el mutante más roto de la historia en el videojuego, donde literal las personas perdieron la motivación de jugar en el PvP porque técnicamente, aunque tuvieras los counters de los counters, no podías ganar los combates. Dirá Manu, pero sí los podías ganar, tal cosa, sí, pero solamente si eras a la par de Evo o ese tipo de cosas. Y claro, no te sirve subir de 10 en 10 puntos. Entonces si ya te sacan diferencia de Evo, porque para rematar el PvP es una cosa demasiado desbalanceada, a veces cuando te superas niveles ya un Asimov se te hace imposible de vencer, y si tienes la suerte y ese tipo de cosas, pues te da una mala puntuación. Entonces, razones obvias. Luego, ok, sacaron el counter, las personas que no obtuvieron oro, pero bueno, ya eso es por no tener oro, que ya pues lo ideal siempre sería ahorrar. Ya eso sí no es una razón, contundente, ya eso es normalito. Y claro, luego ok, se volvió a caer. Y por último, la cantidad absurda de farmeros. Que son los únicos que juegan en el PvP técnicamente, y creo que eso ya es más que obvio actualmente.
el mayor sistema de explotación en el videojuego que hay en la actualidad, que ahora es lo que permite que pues ya los jugadores casuales o simplemente una persona intermedia ya ni siquiera pueda alcanzar el oro con normalidad, porque no diría con facilidad, con normalidad. Así que chicos, es una pena todo lo que está pasando, pero aquí tienen la lista de puntos para que se sientan seguros lo máximo posible. A la vez pues les explico la situación de por qué pasa esta exagerada cantidad de puntos. Si cualquier cosa, Manu, tengo dudas, pues les recomiendo ver mi primer video del bug del PvP, donde les explico cómo funciona el bug del PvP. Y lo vuelvo a repetir, no es un bug, sino que es un exploit. Y allí es donde se los explico. Cualquier cosa en el comentario fijado les dejaré el link hacia el video. Y cualquier cosa, coméntenme si también eres una persona de estadísticas, si también eres una persona que eres muy buena en matemática o específica en este punto de temas del videojuego, de este tipo de cositas, pues también apreciaría tu comentario, ya que pues obviamente no soy una persona que acierta todo al 100%, o sea que no conoce todo un tema al 100%, y pues unos comentarios de apoyo y ese tipo de cosas, de apoyo, obviamente no de apoyo hacia mí, de como si, no, apoyo a la teoría y a la aplicación, estaría más que genial. Así que amigos, no olviden dejar su poderoso like, activar la campanita, obviamente antes que eso suscribirse, activar la campanita, unirse a mi servidor de Discord para que estén atentos para cuando abrir también. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Plain Jane, ride with the mob, sucker nigga, niggas up, ride with the mob, sucker nigga, niggas up, ride with the mob, sucker nigga, niggas up, queen for the kings and queens. Hey yo.